Ahorita antes de entrar a la palabra en la adoración, venía a mi mente el evento que pasa. Vamos a hacer una pequeña introducción, no planeada por mí, pero sí por el Espíritu. Si gusta, bienvenidos en casa, que se están conectando. Vaya a su Biblia, al Evangelio de Juan, capítulo 11. Los que leen la Biblia saben qué hay ahí, ¿verdad? Hay un evento importante ahí, en todo ese capítulo. Capítulo 11. Nada más voy a extraer algunos textos para hacer el comentario de lo que me mostraba el Señor, porque siempre hemos engrandecido, y no ha estado mal, el hecho que sucedió ahí. Ya está ahí, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Muerte de Lázaro. ¿Y qué más pasó con Lázaro? Lázaro resucitó, ¿verdad? Ese es el tema en el cual la mayoría de nosotros, los expositores de la palabra, hemos hecho el realce, el énfasis, la connotación. Pero sabe, el Espíritu Santo me mostraba que la cosa más extraordinaria que sucedió ahí no fue que Lázaro se despertara del sueño y volviera a estar entre los vivos. Acompáñeme a leer cuando pasa lo de Lázaro y su enfermedad, ¿verdad? El versículo 4 le dicen las hermanas, ¿verdad?, que fueron por él, y Jesús les dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios y que para el Hijo de Dios sea glorificado. Ese era el propósito de ese evento. Ese era el propósito, que Jesús fuese glorificado. Entonces, si camina usted conmigo, en el versículo 21, Marta le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Él te lo dará. Y Jesús le dice: tu hermano resucitará. Y Marta le dice: sí, yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Y a continuación, hermanos, viene el hecho más impresionante y extraordinario. Jesús se estaba pronunciando que Él era la resurrección. Hermanos, la resurrección no es un hecho, no es una cosa. La resurrección es una persona, y esa es Jesús. Jesús estaba diciendo: yo soy la resurrección. La palabra de esta mañana, mis amados hermanos, aspiro y espero que todos la podamos recibir en el Espíritu. El mayor sofoco, angustia, temor, situaciones que lo puedan poner a uno en una situación extrema, es la muerte, hermanos. Es la muerte, la cosa que hace, desmenuza, tortura, estremece, sacude, turba a lo más profundo del ser humano. Es la muerte. ¿Estamos de acuerdo? Y aunque sabemos y conocemos de ella y hemos visto al transcurrir nuestras vidas los procesos que acontecen hasta que no está muy cerca de nosotros semejante hecho, es que caemos en cuenta de la magnitud de tal situación cuando la vives de manera muy cercana. Y la verdad que la resurrección no trata de otra cosa más que un asunto de muerte. La resurrección vino a darnos Jesús, ese salvoconducto para que tú y yo jamás tengamos temor a la muerte, ni estemos temerosos, angustiosos, apesadumbrados, ni turbados cuando ese día llegue, hermanos, porque Él venció a la muerte. Vamos a sufrir el dolor de la pérdida del ser querido, pero va a haber consolación entre nosotros, porque nuestro ser querido vive más allá de la frontera humana en la que tú y yo habitamos. Y si Él vive y ella vive juntamente con Cristo, entonces nosotros nos reuniremos con ellos, y ver la vida en Cristo con esa dimensión hace que tú y yo tengamos esperanza y que podamos esperar ese evento y ese hecho
con paz. Con paz. Porque, ¿qué sermón espera usted para el día de hoy? Porque nos podemos alegrar que Cristo resucitó, pero la realidad de su resurrección es que hubo una muerte, hermanos. Y una muerte dolorosa. Y una muerte cruel. Y una muerte ignominiosa, vergonzosa, vil. Sígale, injusta. ¿Qué más le pasó a Jesús? De la manera en que no debiese de haber muerto, murió como un malhechor, como un malvado, como un paria, como un impío. Y murió un inocente por causa de todos nosotros. Y ese es el parámetro que nosotros aprendemos. Está la muerte, pero hay una victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pero para que todo esto suceda, hermano, debemos tener fe. Debemos tener fe. Y no le tenga, dígale que está a su lado, no le tengas temor a la muerte. Dígaselo, no le tengas temor a la muerte. No estamos diciendo con ello que la estamos deseando ni queremos que venga pronto. Pero ¿sabe qué, hermano? Es nuestro deber, creo yo. Nosotros que como iglesia estamos experimentando todavía un duelo, porque somos un cuerpo, que nos enseñe, hermanos, a estar preparados. A estar preparados en el sentido de que estemos asegurados de la mano del Señor para enfrentar cualquier cosa que nos venga a nuestra vida, y que todo lo que pase en nuestra vida nos acerque más a Él, no nos aleje de Él. Y por eso Jesús experimentó las cosas más terribles que un ser humano puede experimentar juntamente con el Padre, que es la pérdida de un hijo, porque Él vio a su hijo morir, y de la peor manera. Y nadie podemos decirle a Dios lo que es el dolor de una pérdida, y de la peor manera. Él lo experimentó. Y su hijo en carne y en el espíritu lo experimentó. ¿Y por qué pasó eso? Para que el Señor pueda darnos esa consolación cuando hay estas experiencias. Él sabe lo que tú puedas estar pasando. Él sabe lo que tú puedas estar sintiendo. Él sabe lo que tú puedas estar experimentando. Nadie como Él para consolarte. Con su palabra y con su espíritu. ¿Verdad? Entonces, habiendo dicho esa introducción a raíz de Lázaro, yo soy la resurrección, dijo en el versículo 25 Jesús, y la vida. Y qué tremendo cuando lo predicas esto en un funeral, ¿no, pastor? Y el que cree en mí, aunque esté muerto, y hago así porque hacemos la ilustración del que está ahí, vivirá. Y ustedes y yo, hermanos, vamos a ver en esta mañana, eso es nada más una pequeña introducción, entender y saber, hermanos, conocer, entender, saber, estar convencidos de lo que realmente representa la resurrección. Y estos tiempos y estas fechas es solamente para Dios una oportunidad para refrescarnos a nosotros su palabra y su enseñanza. Inicio. Yo les escribí aquí poniendo: los discípulos estaban confundidos y aterrorizados por causa de la crucifixión y la muerte de Jesús. Hasta que lo vieron en su resurrección, entendieron todo el plan y propósito. Yo puedo entender, hermanos, que el comienzo de ellos no fue el mejor. Usted que lee la Biblia se dio cuenta, en el mero momento de la dificultad, ahí se demostró quién era quién: el que corrió, el que se escondió, y el que de lejecitos veía, y el que sí se acercó, pero luego corrió. Ahí podemos ver claramente, en ese momento de dificultad, quién estaba cerca, quién estaba comprometido, quién había entendido. Y la verdad que todos huyeron, todos se fueron. Y los que se acercaron, de lejecitos. Juanito se quedó, dice el pastor. Pues aquí no se ve que se quede. Él estaba convencido, pastor. Pero bueno, yo puedo entender esto. Una vez que conocemos a Dios y su propósito, hermanos,
se disipa, en mi humilde opinión, principalmente el temor a la muerte. Hay personas que ni quieren hablar del tema. No estés hablando de eso. ¿Quién se quiere morir? Decía alguien por ahí. Y la verdad es que vamos a ir el desarrollo de esta enseñanza. Regrésese si está en Juan. Vamos con el doctor en el capítulo 24. El doctor Lucas. El doctor narra cómo es que fue la resurrección del maestro. Vamos a leer 2 fragmentos nada más y quizás me voy a detener con alguno. El 24 vamos a leer del 1 al 11. ¿Ya está ahí? Dice, una de las cosas que hablaba con el pastor, si usted tiene una Biblia, hermano, yo no quiero alterarle a usted su pensamiento, pero acuérdese lo que le dijimos, nos movieron el tiempo y la palabra ha sido alterada. ¿Estamos de acuerdo? Si nos movieron los meses, ¿usted qué cree que pasó con los días de la semana? ¿Fueron movidos? También. Y nosotros todo el tiempo hemos celebrado, y no está mal celebrarlo, pero la realidad es que Yeshua resucitó en sábado, hermanos, al caer y al terminar el Shabbat del viernes. Acuérdese que los horarios judíos son de tarde en tarde. Entonces, la tarde de un sábado, el maestro resucitó. Aunque algunos textos dicen que muy de mañana, cuando fueron las mujeres al sepulcro, ya no estaba ahí Jesús. Pero aquí dice el primer día de la semana. Yo le voy a invitar que usted sea como los de Berea. Usted sabe en qué idioma se escribió el Nuevo Testamento, ¿verdad? En el griego. Vaya a su Biblia Strong y usted va a leer en este texto, aquí y en todos los que dice el primer día de la semana, va a decir sabatón en el original. Y era el sabatón, así dice la Biblia, el original. Es nada más una pinceladita. Entonces, era el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Esas preguntas te estremecen. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que les habló, hermanos, cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Escuche esta parte, hermanos. Hay cosas que van a pasar en nuestra vida que no es del agrado de Dios, pero es necesario que esas cosas difíciles, complejas, pasen en nuestra vida. Es necesario que Jesús fuera procesado de esa manera. Y si hay procesos en tu vida que no son del todo de tu agrado, y créeme, tampoco lo han de ser del Señor, pero te digo a ti, es necesario. Es necesario. ¿Y cuándo vas a saber que es necesario? Cuando ya descubras el fin, el mensaje, el consejo, la enseñanza, la reflexión, la verdad que el Señor quiere escribir en nuestra vida y en nuestro corazón. Es necesario. Cuando ellas se acordaron de sus palabras, 9, y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, porque Judas ya se había ido, y a todos los demás. Y eran María Magdalena. Sepas usted que el nombre, es que estaba leyendo la Biblia en el griego. María es Miriam y Magdalena es Magdala. Miriam Magdala, realmente dice ahí. ¿Y qué quiere decir Magdala? Torre de vigía. Vigía.
es una vigía. Magdalena es una vigía. Y Juana y María, madre de Jacob. No me voy a ir con cada nombre. Y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas. ¿Y qué dice ahí? No las creían. Vamos al versículo 36. Mientras ellas aún hablaban, ya había pasado anteriormente lo de los dos de Maús. De estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Les dijo: Shalom Aleichem. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Y créanme que no era el espíritu bueno, pensaban que era un fantasma. Pero él les dijo: ¿por qué están turbados y vienen a su corazón estos pensamientos? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como miras que yo tengo. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo, ahora de gozo, no lo creían. Antes por la turbación no creían, ahora por gozo no creían. Cuando estás así asombrado de algo, ¿sí o no decimos eso? No lo puedo creer. Te sacaste la lotería. No lo puedo creer. Ese sí, sí le entiendo yo, ¿verdad? De que no lo puedas creer, no de incredulidad, sino que estaban pasmados, impávidos. Entonces, pues les pregunta Jesús: ¿tienen aquí algo de comer? ¿Por qué hizo eso Jesús? Hermanos, Jesús no hizo cosas nada más de pura ocurrencia. Haga una pausita ahí, póngale su separador, acompáñeme a Mateo 11:18. Regrésese. En Mateo 11:18, allá aparece Juan el Bautista, que Juan el Bautista era extremo. 11:18, estaban hablando ahí de Juan y de las cosas que él hacía, y Jesús hablando con los fariseos, y empezó a hablar de Juan, porque vino Juan, dice, ¿y qué pasa? Ni comía, ni bebía. ¿Y qué decían ellos? Hermanos, sepa usted que esa es una característica de una persona que está bajo la influencia y el dominio de un demonio. Usted puede ver mucha gente indigente que pasa mucho tiempo sin comer, pero esa es una característica de los que están poseídos por algún espíritu maligno. Por eso Jesús decía, porque la gente conocía. Y como habían dicho que Jesús era un ¿qué? Un espíritu, y pensaban que era un fantasma o un demonio, Jesús les tenía que demostrar a ellos que él no era un demonio. Por eso le dice: ¿tienen por aquí algo de comer? Regrésese a Juan. Es un día diferente hoy, a Lucas, perdón, en el que estamos aquí aprendiendo entre pinceladitas, y vamos a entrar a la profundidad de la palabra. 41. ¿Tienen aquí algo de comer? Así que si un día llega el pastor con ustedes y les dice: hermanitos, ¿tienen ahí algo de comer que me puedan compartir? Es que les quiere demostrar que no es un espíritu malo. ¿Tienen por ahí algo de comer? Hey, Marla. Vamos. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que les hablé. Ya les estoy diciendo lo que estamos viviendo. La profecía se cumplió. Estando aún con ustedes, les hablaba estas cosas y les dije que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, hermano, usted puede orar de esa manera. Él les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y otra vez, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Hasta ahí.
estamos viendo cómo Jesús les está dando una cátedra también ya en su persona con los hechos, hermanos. Era necesario. O sea, no estén tristes, ya pasen la tristeza, ahora viene lo que sigue. Hermanos, una vez que los hombres que Jesús escogió para que fueran sus discípulos, una vez que ellos, digan conmigo, entendieron, ya no tuvieron más temor. El temor se fue. Cuando viene el entendimiento y sabemos, el temor ya no tiene poder sobre nuestras vidas. Ya estamos en el punto de estar listos y preparados. Voy a ir a la Biblia porque es importante que usted sepa que el día de hoy estamos celebrando las primicias de Jesús por su resurrección. Él es las primicias. No puedo evitar, hermanos, irme a Éxodo, donde todo inició, el principio de cómo instituyó el Señor la Pascua, los días, las fechas, los tiempos, todo, hermanos, era una sombra y figura de lo que el pueblo de Dios vivió y de lo que tú y yo hoy día estamos conmemorando. Estamos conmemorando una palabra profética dicha, un cumplimiento de una palabra y un conmemorar y honrar y reconocer, y por medio de esta palabra entre nosotros hoy día, hermanos, darnos esperanza, tener esperanza. La palabra de Dios es viva y eficaz y es veraz, y toda y cada una de ellas se cumple en su tiempo y en su hora. Acompáñeme a primera carta a los Corintios 15, 20, 21. Ahí vamos a ver cómo Pablo empieza él a hablar y entendió lo que había pasado con el hecho de Cristo resucitado. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Vamos a ver ahí con puntualidad lo que es la primicia. 15, 20 y 21. ¿Ya está ahí? Voy a leerle 20. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, dice Pablo. Somos, dice, de los muertos. ¿Y qué dice? Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Por Cristo, tú y yo, hermanos, puede decirle que está a un lado suyo, tú y yo estamos resucitados. ¿Sí sabe eso? Que estamos en resurrección nosotros. Y ahorita lo vamos a ir con la Biblia. Estamos resucitados. ¿Sí o no estábamos muertos y pecados? Y Él nos dio vida juntamente con Él. Acompáñenme a Romanos 6, 4 y 5. Estoy nada más dándole una pequeña puntualidad porque te voy a entrar a hacer un pequeño explicación. Ya se me cayó mi separador. Romanos 6, 4 y 5. ¿Ya lo tiene ahí? Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Cuál es la figura que se toma para eso? El bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, ¿qué dice? Así también nosotros, ¿qué dice? En una nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo somos en la de su resurrección. Entonces yo entiendo aquí que si Cristo murió y resucitó, y si tú y yo experimentamos el bautismo, la sumergión de las aguas y salimos fuera, es porque estamos en una resurrección, manifestando una nueva vida. Por eso es importante que, como cantábamos, su sangre me transformó, hermanos. Yo antes era un grosero, una grosera, era iracundo, era violento, era agresivo, tenía adicciones, fumaba, tomaba. Hoy ya no puedo hacer eso.
Por eso es para mí inconcebible que hoy día nos digamos creyentes, fieles seguidores de Jesús y sigamos viviendo igual que como venimos a conocerle a Él. ¿Cómo? Si habla aquí de una vida nueva. Si es una vida nueva, entonces, ¿están de acuerdo conmigo que tiene que haber un cambio? Una demostración de un así llegué, ahora así soy. ¿Sí, no? Ese es el evangelio que tú y yo tenemos, hermanos. Voy a ir a hacer una pequeña ilustración y un enriquecimiento, hermanos. Me llamaba la atención, vaya conmigo, a 2 Timoteo 3:16. Me la sé de memoria y sé que si la empiezo a leer, más de alguno se la debe saber también. Timoteo, 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil y apta, ¿para qué? Para redarguir y para instruir, ¿verdad? Y corregir y para instruir en justicia. Hermanos, si dice toda la escritura, hermanos, no estaba hablando del Nuevo Testamento. No había un Gálatas, no había un Éfeso. Eso apenas estaba escribiendo. ¿A qué se refiere? ¿Sí o no? Se refiere a la Torá, al Pentateuco, a los escritos, los Ketubim, a los profetas, a los Nebim, a los salmos, a los libros históricos, a los libros poéticos, a los 5 libros de la Biblia, llamada comúnmente la Torá. Por eso dice Pablo, toda la escritura. Porque hoy día hay gente que ya esa escritura del Antiguo Testamento la rechaza. Y Pablo está diciendo toda la escritura y se refiere a esa escritura. ¿Estamos de acuerdo? No se refería a Éfeso. Si me voy a la cronología del tiempo, Pablo escribiéndole esa carta a Timoteo, muy probablemente Pablo estaba ahí en la cárcel. Muy probablemente. Y estando ahí en la cárcel, le escribió a Filipenses y escribió varias cartas en cárcel. La carta de Romanos la escribió en cárcel. Y son de los primeros libros de él. Y está hablando de que toda la escritura, entonces está refiriéndose al Antiguo Testamento. Nada más, ¿por qué hago esa aclaración? Porque voy a ir al Antiguo Testamento. Vamos a ir a Éxodo 12. De ahí parte la Pascua, hermanos. Hechos 12. Ahí nació la instrucción de Dios para todos nosotros respecto a la Pascua. Y quiero rescatar un detalle. Estamos de acuerdo que todo lo que Cristo dijo, hizo, era con intención y cuidadosamente hecho y dicho. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo que aún los números en la Biblia están escritos y puestos con un significado específico, con un propósito, porque vamos a ir a eso. Vamos, estamos en Éxodo 12. Vamos a leer del 1 en adelante y luego vamos a ir a Levítico 23. Dice, habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, la tierra en este mes les será principio de los meses para ustedes, este será el primero de los meses del año. Habla toda la congregación de Israel diciéndole, en el 10, escúcheme, de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuese tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme al comer de cada libro, compartir, haré la cuenta sobre el cordero. ¿Estamos ahí? El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomarás de las ovejas, de las cabras y lo guardarás hasta el día ¿qué? 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Hasta ahí, hermanos. Hasta ahí. Si usted toma cronológicamente el calendario, día 1 al día 10, ahí tú escoges el corderito
del 10 al 14, tú preparas para hacer el sacrificio. El día 14 se hacía el sacrificio. Y si decimos que Cristo murió y resucitó al tercer día, 14, ¿verdad? 15, 16, 17. ¿Estamos de acuerdo? El 17, hablando cronológicamente, Cristo debió de haber resucitado. Resucitó. ¿Estamos de acuerdo? Quiero hacerles una conexión, cosas que descubro, hermanos, porque a mí me gustan mucho los números. Acompáñenme a Génesis, capítulo 8, con el arca de Noé, pastor. Génesis 8. ¿Se ha fijado que ahí aparecen números como que dice uno? Bueno, ¿y esto como que por qué? Vamos a leer nada más el 4 para avanzarle. Dije que era un día diferente de ver la resurrección. Y reposó, diga conmigo, reposo. Y reposó el arca en el mes séptimo. ¿Qué dice? A los 17 días. Hermanos, la conexión es muy interesante. Porque Cristo ya estaba el sábado y resucitó y Él reposó de toda la obra. ¿Estamos de acuerdo? El 17, todavía no se abría ahí la puerta y pasaron días, como los 40 días, hasta meses después sucedió que se abrió la puerta, porque habla del día 27, 7 días más y otros 7 días y así, hasta que llegó el día en que se abrió la puerta. Pero para mí ese día cesó toda la situación, hermanos. Pero ahí donde voy para tomar el consejo. ¿Estamos de acuerdo que venía ese hecho de 40 días y 40 noches incesantes de lluvia? ¿Estamos de acuerdo? Y viene Jesús y se manifiesta. Por eso cuando tú vas al Antiguo Testamento vas a encontrarte a Cristo de tan diversas y sorprendentes maneras. Y yo aquí puedo ver un día 17 que no está escrito de manera errónea y casual, sino dando un mensaje. Después de 40 días, ¿a dónde voy? ¿Cuál era el mensaje que le dio el Señor a Jonás para Nínive? En 40 días, dile a la gente que si no se arrepienten, los voy a destruir. 40 días. Hermanos, con Jesús, le decía al pastor, ¿cuándo murió Jesús? ¿En qué año? Ayúdeme. 33. Si usted le suma 40 años después de la muerte de Jesús, ¿a qué año llegamos? ¿Y qué pasó en el año 70? Jesús vino, murió, resucitó, les dio 40 años al pueblo de Israel para que se arrepintiesen y volviesen a Él, y no sucedió. Y sucedió lo que usted ya sabe. ¿Estamos de acuerdo? Días, meses, años. ¿Qué le parece si vamos al año 33? Y si a ese le ponemos 40 jubileos. ¿Cuánto es un jubileo? No. 50 años es un jubileo. Y si nos está dando el Señor 40 jubileos a nosotros, que cada jubileo son de 50 años, ¿cuánto es el número? ¿Cuánto es? 2000. ¿No le parece muy extrañamente? Yo no quiero dar fechas. Jamás. Pero muy curiosito que hace más de 2000 años y ya estamos por llegar al 33, donde se van a cumplir 40 jubileos. ¿Y qué está haciendo Dios? Dándonos oportunidad ¿para qué? Para arrepentirnos. Muy interesante. Muy interesante. Entonces, si está Jesús después de su resurrección esperando que la obra sea en nosotros, vamos a ir ahora a la Biblia. De nuevo regrésese conmigo y terminamos con el capítulo 6 de Romanos. Conclusión, hermanos. Nuestro inicio pudo haber sido quizás parecido al de los discípulos, nada glorioso, lleno de dudas, incredulidad, temores, ¿no? ¿Y por qué no? Aterrorizarnos un poco de las cosas que Dios nos pide que dejemos de hacer.
Ya está ahí, capítulo 6 de Romanos. Vamos a leer del 3 y 4. Y aquí vamos a terminar la enseñanza. Antes de iniciar a leer, hermanos, ¿por qué los llevé al arca de Noé? Y ahí está la conexión, por el día 17. Y el contexto, 40 días, 40 noches. Y conecto eso, el 40, con Jonás. Y conecto la muerte de Jesús y su resurrección, y 40 años después, y el hecho que sucede. Y nosotros no estamos fuera de todo el proceso y el plan divino de Dios de redención. ¿Estamos de acuerdo? Ahora ya soltamos esa pequeña escuelita dominical y nos enfocamos en el hoy y en el ahora de mi vida. ¿Estamos de acuerdo? Dice, ¿o no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Ahí está la figura. Ya lo leímos anteriormente, lo sé. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros ya tenemos y debiésemos andar en una vida nueva. Seguimos leyendo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, hermanos, así también lo seremos en la de su resurrección. Y su resurrección es un hecho que va a pasar o que ya pasó. Ya pasó. Entonces yo ya vivo en la resurrección. Yo no voy a esperar a que Cristo venga por mí para yo portarme bien y caminar en la nueva vida. Yo ahorita debo de caminar con una nueva vida en una resurrección en la que yo estoy viva, porque estaba muerta y hoy estoy viva por su pura gracia y misericordia. Y resucité para dar testimonio de Él. Yo subrayé aquí sabiendo, seguimos leyendo, sabiendo esto, hermanos, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, entonces creemos que también viviremos con Él. Y vuelve a aparecer sabiendo. El sabiendo aquí es el ginosco, hermanos. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ¿qué dice? Ya no muere. ¿No se da cuenta que todo el tema aquí es la muerte, hermanos? La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, ¿para qué vives? Para Dios vives. Por eso le llamé así a la enseñanza. Así también nosotros, hermanos, considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué le digo yo? Vivamos la resurrección. Entendamos que si el pueblo de Israel no fue pasado por alto de venir con juicios y sentencias y advertencias, y que tienen su tiempo de cumplimiento de parte del Señor hacia sus vidas y su trato con Él, claro que sí, pero ahorita es nuestra ventana de oportunidad, hermanos, para nosotros. Es nuestra ventana de oportunidad para estar viviendo en la resurrección. No perdamos el tiempo, hermanos. No perdamos el tiempo. Reconcíliese. No tenga asuntos pendientes. Voy a ser bien directa. Cuando una persona está en lecho de muerte y es una persona responsable, esa persona quiere poner orden y arreglar sus cosas. Quiere hacer testamento. Quiere arreglarse con los que estaban con asuntos pendientes. Hermano, nosotros ya nos morimos. Nosotros ya no debiésemos traer asuntos pendientes. Ya vivimos una resurrección. Nosotros estamos esperando nada más que suene la trompeta, porque sonará la trompeta, o que vayamos a dormir para luego despertar. Pero tu vida y mi vida
debe ser gobernada por estar en la resurrección, hermanos. Pero tiene que ser una realidad de la palabra revelada en tu corazón y en mi corazón. Ciertamente ahorita vamos a gozarnos y alegrarnos, pero antes de ese gozo y esa alegría hubo dolor, hubo pena, hubo tristeza, hubo muerte, hermanos. Y cuando tú y yo nos encontramos confrontados por la palabra, puede ser que sea algo de dolor, algo de tristeza, algo de conmoción. Pero si de verdad crees que Cristo murió y resucitó, y que yo morí con Él en la cruz y resucité con Él también en su resurrección, entonces yo debo de vivir para agradarlo a Él en todo. Para agradarlo a Él en todo, en todo. Vivo para adorarle, hermano. Cuando tus ojos parpadean, adoran a Dios. Cuando tu corazón palpita, adora a Dios. Cuando tus pies se mueven, adora a Dios. Cuando tus pulmones te lanzan el hálito de respiración, adora a Dios. ¿Sabe qué falta? Que adoremos con el alma, en la convicción de los sentimientos, no permitiendo que las cuestiones humanas interfieran en la adoración. Por eso dice el escritor: todo lo que respire, alabe al Señor. Si tú respiras, ponte